Este vídeo pertenece al curso de Teoría Avanzada del Análisis Funcional de la Conducta, Conducta Verbal y Teoría de los Marcos Relacionales impartido por Santiago Benjumea. A su vez, forma parte del corpus del curso de experto en Psicología del Aprendizaje y Análisis Funcional de la Conducta, que contiene más de 40 horas de clases para que te conviertas en todo un especialista de la conducta. Inscríbete ahora a precio reducido en www.engranapsicología.es. ¿Cuáles son los supuestos de la teoría de los marcos relacionales? Los supuestos principales de esta teoría son los siguientes. Existe una clase de respuesta, un operante, que tiene que ser siempre definida por sus propiedades, que no debe de ser definida por sus propiedades físicas. Eso ya lo hemos dicho cuando hablamos de la operante como unidad funcional, ¿no? Las clases de estímulos que controlan la respuesta también deben ser definidas funcionalmente, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Esto es cierto tanto para las operantes simples como para las operantes de orden superior, es decir, para las operantes que engloban a otros operantes en medio, ¿no? Operantes generalizadas. Una relación entre eventos puede servir como estímulo discriminativo. Definitivamente, un estímulo discriminativo puede ser no solamente o no exclusivamente un estímulo físico, sino la relación entre estímulos, la propia relación, ¿no? Precisamente porque una relación es algo funcional, ¿no? Dicha relación de control puede generalizarse a otros estímulos físicos. Pasa cuando se abstrae la regla única, ¿no? Por ejemplo, acordaros cuando hablábamos de la igualación física a la muestra o el entrenamiento en reflexividad. Lo que se hace al final es que después de haber emparejado muchos estímulos diferentes, el que es igual con el que es igual, llega un momento en que tú le pones un estímulo nuevo y el sujeto elige el que es igual, ¿no? ¿Qué está aquí controlando? La regla general. Tienes que elegir el que es igual o tienes que elegir el que es distinto. Y todas estas funciones de estar controlado por una relación puede a su vez caer bajo el control contextual, bajo el control de un estímulo contextual o condicional que modula la función de cuál es la relación, por ejemplo, que debe de determinar un caso o en otro. Pues esto. Si estos son los supuestos de la teoría de los marcos relacionales, no hay nada que no compartamos con el análisis de la conducta tradicional. Levantó mucho Polvareda en su momento la teoría. Si uno lee bien la teoría de los marcos relacionales, versión 1, es decir, no lo que comproban ahora, que yo ya he dejado de seguirles hace tiempo, es decir, porque no es mi campo, ¿no? Pero cuando surgió en su momento me llamó la atención y leí. Me llamó la atención de que era básicamente un libro en que en toda la introducción estaba llamando a la puerta del analista de la conducta, diciendo, hombre, que aquí os presentamos una propuesta nueva, pero que esto solamente la podéis entender vosotros, que vamos a ser rechazados absolutamente por la gente que está fuera del análisis de la conducta. Es decir, había un interés genuino de insertar esta teoría dentro de lo que era la tradición analítico-conductual. Otra cosa es que después esa intención se haya desviado o que los factores sociológicos hayan hecho que, bueno, que a lo mejor cierta parte de la comunidad del análisis funcional de la conducta rechazara esto por novedad. Las novedades siempre nos dan un poco de miedo. Y ellos a su vez vieran que una posible manera de hacer mejor marketing de su teoría era ir desprendiéndose del conductismo tradicional con todos los malas. Es posible, es decir, y esto da lugar a muchos malos entendidos. Pero yo creo que en su momento la teoría de los marcos relacionales en su modalidad original no tiene ningún problema teórico con el análisis de la conducta. Lo he dicho siempre, sé que esto que digo es polémico, pero así esa es mi opinión. ¿Qué son los marcos relacionales? Los marcos relacionales son un tipo de conducta operante relacional. ¿Qué significa una conducta operante relacional? Que está controlado por una relación, no por un estímulo físico, sino por la relación. Es la relación, el estímulo discriminativo que controla esa operante. Llegan a ser operantes generalizadas, es decir, esa relación se puede generalizar a cualquier situación donde esa relación se dé, ¿vale? A través del entrenamiento en múltiples ejemplares, es decir, que se asuma así una hipótesis muy concreta derivada de las hipótesis de acordaros de la clase de equivalencia. Es decir, si yo entreno muchos ejemplares en una misma relación, cuando lleguen nuevos ejemplares seguirá el sujeto manteniendo la misma relación entre esos nuevos ejemplos, ¿no? Se aplican, y esto es muy importante, todo este entrenamiento en múltiples ejemplares suponen siempre entrenamientos arbitrarios o convencionales. A mí no me gusta nunca el término arbitrario porque parece que es sin reglas. No. Arbitrario en el sentido de convencional, es decir, que no sigue ninguna regla de la naturaleza, semejanza, similitud, etcétera, física, sino una regla puramente convencional que impone en este caso el experimentador, ¿no? O la vida, ¿no? O sea, o la sociedad como está montada, ¿no?
¿Cómo se derivan las relaciones estimulares como conducta operante, ¿no? Vamos a ver. Un marco relacional, y hay que tenerlo en cuenta, esto es muy importante, no es una cosa, no es una estructura mental, no es algo que haya que buscar dentro de ningún lado, ¿no? No hay que buscarlo en el cerebro, obviamente. Es una conducta del sujeto. En realidad sería mucho más correcto hablar de conducta de un marco relacional, que habla de marcos relacionales. Si el sujeto marca, es decir, quiere decir, el sujeto está controlado por relaciones, en definitiva, ¿vale? En definitivamente, un marco relacional es una forma de interacción del sujeto con el medio, su contexto social, que viene determinada por la historia de interacciones pasadas de dicho sujeto en ese contexto y con ese medio, ¿no? Siempre he dicho que conducta verbal es el tema central del análisis de la conducta. Si queremos entender la conducta humana, o entendemos eso que llamamos lenguaje o conducta verbal. A ti te enseñan que tú estás alegre, o que estás triste, o que estás deprimido en situaciones de la vida cotidiana, y quienes te lo enseñan no tienen acceso a tu estado interno. Y tú ves el mundo en función de tu historia de reforzamiento previo. Tú ves el mundo que tiene muchos rojos, aunque sean exactamente iguales rojos que azules, cuando en tu historia se reforzaron más veces, decir que había más rojos que azules, etc., ¿no? Y una frase más tonta y más repetida en el mundo que conócete a ti mismo. Es imposible conocerse a sí mismo. Porque efectivamente yo te pregunto, ¿cómo te sientes? Yo no tengo acceso, tengo una cortina delante. Tú sí tienes acceso a tu estado, pero yo no. A ti te han enseñado a tratar, por ejemplo, que es una persona guapa, que es una persona fea, imagínate, ¿no? Y sabes clasificarlo bien. Perfecto. Pero con respecto a ti mismo, cuando tú dices, por ejemplo, yo soy muy guapo, te dice niña. Eso no se dice, no seas presumida. Hay una distorsión del tacto porque hay un castigo adicional a decir la verdad. El título del artículo es que era genial. Era, las ratas son capaces de distinguir frases en castellano u holandés leídas al revés. Pero incluso yo soy súper despistado. Es decir, yo he ido, por ejemplo, y a veces con la llave del coche, esto lo he hecho, ¿eh? Y he hecho así en la puerta del laboratorio, a distancia, a ver si se abría. Y dice, ¿qué coño estoy haciendo? Claro, iba pensando en mis cosas skinnerianas, ¿no? Pero, es decir, eso sería una generalización funcional. ¿En qué se parece un mando a distancia, una llave física y una tarjeta? En nada. Sin embargo, hay algo que es muy importante. Funcionalmente sirven para lo mismo, ¿veis? Me parece a mí que yo estoy cogiendo una depresión. Voy a ir al psicólogo, llegas al psicólogo y que te refuerza más la cosa. Bueno, esto es fatal. Y ya entramos. Cuidado, cuidado. Muchas veces los psicólogos tenemos culpa de eso, ¿eh? Hola, soy Santiago Benjumea y el tercer módulo del curso de experto en análisis funcional del comportamiento está ya en la web de Engrama. Recordemos un poco de cosas que hemos visto en módulos anteriores, ¿no? ¿Qué es responder relacional y qué es responder no relacional? Y para ello voy a utilizar algo que se ve en el módulo 2 cuando hablamos de discriminación y cuando hablamos de discriminación y generalización y la prueba del punto intermedio. ¿Lo recuerdo ahora? Básicamente, ¿en qué consiste? Imaginaros que tengo estos tres rectángulos de distinto tamaño y siempre en el primer entrenamiento he reforzado el A y el G, que son los extremos, es decir, el mayor y el menor. Perdón, al revés, he extinguido esos dos y he reforzado el de tamaño intermedio, ¿vale? Esto es así el entrenamiento. Ahora voy a añadir esos otros rectángulos, ¿no? Es decir, he añadido el B, el C, el E y el F, a los que ya había anteriormente. Y ahora voy a probar los tres que están en el círculo de la izquierda y los tres que están en la derecha, dentro del círculo de la derecha. ¿Vale? Fijaros, si el sujeto elige, por ejemplo, cuando hay los tres de la izquierda, el A, el B y el C, elige B, y cuando le pongo el E, el F y el G, elige F, en realidad, ¿a qué está respondiendo? ¿Cuál es el discriminativo de su conducta? No es el discriminativo el rectángulo D, el tamaño de D, porque si eso fuera así, el sujeto tendría que haber elegido C en lugar de B, porque está más cerca de D, se parece más, y E en lugar de F, porque está más cerca de D. Si el sujeto elige, que es lo que hacen muchos animales cuando se entrenan sistemáticamente en esto, fijaros que esto va a depender sobre todo del número de ejemplares que hagamos. Es decir, del número de muestras diferentes de tamaño que hagamos, y siempre reforcemos en intermedio. Si el sujeto hace esto, está respondiendo relacionalmente. Es decir, lo que está controlando su conducta no son los tamaños de los
estímulos particulares, sino la relación de tamaño entre ellos. Esto es una conducta relacional, ¿vale? Es verdad que esta relación no es convencional, no es socialmente establecida. Esta es una relación perceptiva. Evidentemente, aquí y en China, culturas muy diferentes, todo el mundo estará de acuerdo, yo que sé, que B es intermedio entre A, B y C, y que F es intermedio entre E, F y G, y que D es intermedio entre A y G, ¿vale? Eso es una realidad perceptiva. Es una relación, pero es una relación no arbitraria, claro. Esa es una diferencia importante con el concepto de marco relacional que vamos a ver después. Pero esto sí nos sirve para decir qué es una conducta relacional. Si el sujeto en estas elecciones hubiera elegido estas dos cosas, no estaría haciendo un aprendizaje relacional. ¿Por qué elige C y elige E? Porque es lo que más se parecen a D, que fue el estímulo inicialmente entrenado. Entonces, claro, en este caso para nada. Es decir, en este caso no tiene ningún tipo de relación. Lo que está controlando es el valor absoluto del estímulo D, que fue originalmente entrenado, ¿no? Este sería un responder no relacional. Una conducta operante no relacional. Por lo tanto, vayamos resumiendo. Conducta no relacional es responder que va controlado antecedentemente en base al valor absoluto de los estímulos. Conducta relacional es responder, la conducta operante, que está controlada antecedentemente por las relaciones entre estímulos, por relaciones, no por estímulos concretos, ¿vale? Hay dos tipos de relaciones. Una que son las que acabamos de hablar, son relaciones, pero son perceptivas, como el que hemos visto antes de tamaño, mayor que, menor que, ¿no? Es decir, la relación se da entre dimensiones físicas del estímulo, ya sea tamaño, ya sea intensidad de color, o sea, de iluminación, lo que sea. Por ejemplo, más dulce, menos dulce, más agradable, más desagradable, si queréis más apetitivo, más aversivo, etc. Propiedades perceptivas que se pueden relacionar entre ellas comparativamente, ¿no? Por ejemplo, esto que hemos dicho antes, los tamaños, ¿no? Mayor que, menor que, podemos decir que uno es mayor que el otro y el otro es menor que el otro, ¿vale? Esta es una relación, pero perceptiva. Y hay relaciones que son lo que llamamos convencionales o arbitrarias, que se utiliza más arbitraria, me gustan más convencionales, que son relaciones que se aplican convencionalmente o arbitrariamente por parte de una comunidad verbal, que así lo decide. ¿Qué vale más? No es un problema de tamaño, es un problema de una convención. Así que valgan más 20 euros que un euro, con un dólar o con 5 euros. Es decir, evidentemente, es simplemente un problema puramente de una convención social, ¿no? Fijaros que es verdad que los billetes antiguamente se hacían, cuanto más grande era, valían más, y cuanto más pequeño era, cuanto menos valían, se hacían más pequeños. Es decir, se trataba de buscar una homogeneidad entre el tamaño y el valor arbitrario de los... Pero eso no funciona en todos los sistemas, claro. Si cuando comparas unas monedas o unos billetes de unos países y de otros, no necesariamente el más pequeño es el que menos vale, ni nada de esto. Entonces, es una convención, ¿vale? Es importante entender que cuando estamos trabajando con marcos relacionales de verdad, estamos trabajando con marcos relacionales arbitrariamente establecidos, socialmente establecidos. Bien, sigamos sin embargo con las cuestiones perceptivas, que lo podemos entender mejor. Imaginamos que, por ejemplo, y esto es importante, damos una clave contextual como es, esto va de tamaños, ¿no? Ordenámelos por tamaño o algo así. Claro, tú puedes establecer relaciones entre estos tres objetos del tipo siguiente, ¿no? ¿Vale? Es decir, tú puedes decir, por ejemplo, que la sandía es mayor que el melocotón y por lo tanto el melocotón es menor que la sandía. Que la sandía es mayor que el melocotón y el melocotón es mayor que la cereza, ¿vale? Con lo cual también puedes decir que la sandía es mayor que la cereza es menor, etc. Esas son las relaciones que se dan entre todos esos objetos sobre la clave contextual tamaño, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bien, estas relaciones, ¿vale?, es lo que llamamos vinculación mutua. La vinculación mutua son las relaciones directas entre los estímulos en los que se establece la relación. Eso es la vinculación mutua, ¿vale? Es decir, hemos comparado la sandía con el melocotón con la cereza y la cereza con la sandía. Se han comparado todos con todos. Y hemos puesto ejemplos de todos esos tipos de relaciones. Y esto sería lo que sería la vinculación mutua. Vale. En este caso, fijaros, ahora hemos cambiado la clave contextual. En lugar de tamaño me lo tienes que organizar en términos de mayor o menor acidez. Veis que cambian, claro, las relaciones, ¿eh?
Ahora resulta, claro, que la sandía es menos ácida a lo mejor que el melocotón y el melocotón menos ácido que la cereza, en fin, esto depende de cómo esté la fruta también, pero en general, ¿no? Habría una reorganización de las relaciones, pero en cualquier caso también son vinculaciones mutuas, porque también estamos relacionando todos los estímulos, con cada uno de los estímulos con los otros dos, ¿vale? Entonces, vinculación mutua es cambiar la clave contextual y por tanto es cambiar el tipo de relación que se va a dar. Bien, vayámonos ahora a otras situaciones. Por ejemplo, imaginamos que estamos hablando de que me organizan las personas en términos, estas tres personas en términos de belleza, quién es el más guapo, quién es el más feo. Bueno, entonces, las relaciones de cada uno con los otros dos, este más guapo, este más feo, etc., serían de nuevo vinculación mutua. Ahora cambias la clave contextual y dices, no estamos hablando de belleza, ahora estamos hablando de edad. Y fíjate que estas cosas están siempre relacionadas con la conducta verbal. El contexto suelen ser verbales. Es decir, a ti te dicen, ordénamelos por edad, bla, ordénamelos por belleza, tal. Es decir, ¿eh? Y esto seguiría siendo vinculación mutua, pero naturalmente las flechas cambiarían, las decisiones cambiarían. Y ahora diríamos, bueno, evidentemente Juan es mayor que Eva es mayor que Felipe, Juan es mayor que Felipe es menor que Felipe es menor que Eva, Felipe es menor que Juan, Eva es menor que Juan, pero mayor que Felipe, etcétera, ¿no? Aquí tenemos. Bien, ahora imaginaros que esto es el mismo ejemplo que hemos puesto antes. Ahora imaginamos un término, amnistía, una palabra, está ahora de moda. Y hay una serie de personas ahí, con determinados nombres, ¿no? Y algunos estarían a favor de la amnistía, otros estarían en contra de la amnistía. Están hablando de eso, ¿qué opinan sobre eso? Entonces resulta que Arnau opina igual que Albert y opuesto a Nicolás. Arnau opina igual que Rubén acerca de la amnistía. Arnau opina lo mismo que Josep. Arnau opina lo contrario de Jaume. Y Arnau opina lo contrario de Montse, ¿vale? Bueno, estas son relaciones absolutamente convencionales, es decir, absolutamente arbitrarias, ¿no? Pero podemos establecer esa red relacional con respecto a estos sujetos. ¿Qué ocurre si cambiamos esto que llamamos CREL, es decir, la clave relacional? Es decir, decimos, no, esto no va de amnistía, esto ahora va a ir de opinión sobre Palestina. Fijaros que cambia la red, lógicamente, porque claro, la relación con Palestina puede ser totalmente distinta. Es decir, ahora resulta que Arnau sí está opuesto a Josep, opuesto a Montse y opuesto a Nicolás, y se llama opina igual que Rubén, que Jaume y que Albert, ¿vale? Lo importante de esto es que están dándose relaciones arbitrariamente asignadas entre elementos, se pueden derivar a otra serie de relaciones, y eso es contextualizado, es decir, cada contexto determina un tipo de red relacional particular, ¿vale? Vamos ahora a que eso es lo más importante. Hemos visto lo que es la vinculación mutua, hemos visto lo que es la vinculación combinatoria, y ahora quizás la tercera característica de los marcos relacionales, que es probablemente la más importante, que es lo que llamaron transformación de funciones. Fijaros, voy a poner una clave funcional, un CFUNC, que le llaman esta gente, ¿no? Y ahora yo digo la siguiente afirmación. Montse opina que Ziegler, político que me acabo de inventar, es un político que enfoca muy bien el problema catalán. ¿Vale? Yo simplemente he dicho eso y automáticamente, si eso es lo que opina Montse, entonces recuerdo como Arnau opinaba lo contrario que Montse, automáticamente Arnau va a decir Ziegler es un imbécil. ¿Vale? Como Jaume opina lo contrario que Arnau, Calové opina lo contrario que Montse, Jaume va a decir, este Ziegler puede ser un tipo interesante, etcétera, ¿no? ¿Veis? Es decir, automáticamente el valor de un estímulo que realmente es neutro, porque no lo conoce y tal, el sujeto puede transformarlo automáticamente porque has transformado algún miembro de la red. Y en función de las relaciones que tengas con los otros miembros de la red, ¿vale? Se transforma la función, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que ahora dices, hablando de Palestina, Rubén dice que jamás tiene la culpa de todo lo que ocurre ahora mismo en Gaza. Bueno, si esto es así, entonces, y eso es lo que dice Rubén, pues veamos. Rubén opinaba igual que Arnau, por lo tanto Arnau de acuerdo, Josep lo contrario de Arnau, por lo tanto Josep dirá que
que Rubén es un imbécil, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, veis, se transforma. Aquí estamos dando dos claves. Una clave que te dice la relación va de este tipo y otra clave que lo que hace es cambiar la función de uno de los elementos, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿vale? Juega con la lógica de esa red relacional que ha creado la clave relacional. ¿Ok? Bien, tipos de marcos relacionales. Es decir, porque claro, fijaros, estas relaciones pueden ser de muchos tipos. Claro, Sigman se limitó a las clases de equivalencia, nada más. Pero estos pueden ser de muchos tipos. Y los autores de las clases relacionales, por lo menos en su artículo original, o sea, en su libro original, cualquiera sabe por dónde van ahora ya, yo me quedé allí, ¿no? Es decir, había distintos tipos de marcos relacionales. Había encontrado ciertos tipos de relaciones. Lo que es más interesante en la teoría de los marcos relacionales, creo que lo que más valor tiene es que todas las relaciones se pueden enmarcar como elementos como vinculación mutua, vinculación combinatoria y transformación de funciones. Esas son tres propiedades que van a tener cualquiera que sea la relación de la que estemos hablando. Y esto sí me parece interesante, una interesante manera de analizar funcionalmente lo que es una relación como estímulo discriminativo, ¿vale? Y las propiedades que tienen las relaciones son relaciones, digamos, mutuas, directas o a través de combinaciones. Bueno, por un lado teníamos, por ejemplo, los marcos relacionales de coordinación, ¿no? Aquí incluiríamos tres marcos distintos, bueno, que se incluirían dentro de esos marcos de coordinación, que son lo que llaman equivalencia, lo que llaman igualdad o similaridad o semejanza, ¿vale? Digamos, tienen que ir coordinados, es decir, en el sentido siguiente, por ejemplo, antes hemos hablado, ¿no? Igual, fulanito opina igual, bueno, pues eso sería un enfoque de coordinación. Igual es lo mismo que decir equivalente. Una clase de equivalencia, y todo lo que hemos hablado de equivalencia, sería un marco relacional de coordinación, concretamente de equivalencia, que es un subgénero, si queréis, de los marcos de coordinación, ¿no? Si a ti te dicen que esta cosa es muy buena y que, por ejemplo, un alimento, ¿no?, nuevo que no has probado nunca, tú ya has probado uno, o te han dicho, porque hablemos siempre de algo convencionalmente y arbitrario, te han dicho que este alimento es buenísimo. Ya te han dicho que este es igual de bueno. Pues tú que opinarás que es buenísimo también, ¿no? Eso es un marco de coordinación, que se funcionan en la misma vez. En el sentido de que si tú haces una transformación de función, la transformación de función que va a sufrir este estímulo va a ser en la misma dirección, en el mismo tipo de transformación, ¿vale? Si yo, por ejemplo, digo que meto una clave funcional, una cfunc, y transformo la función y le digo, pues esto está buenísimo, pero dice que es malísimo para la salud. Automáticamente pues está tocando esto. Si te he dicho que tiene las mismas propiedades, automáticamente estoy transformando, pero en la misma dirección. Si este ha bajado de valor hedónico, este también ha bajado de valor hedónico o se ha vuelto aversivo, ¿vale? Claro, el marco contrario es la oposición, pues, precisamente como la palabra indica, en el sentido opuesto. Es decir, tú transformas la función de un estímulo y aquellos con los que se relaciona en un marco de oposición se transformarán en la dirección opuesta, ¿vale? Esta es la típica frase del castellano de decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Bueno, en el fondo es esto, ¿no? Solo que aquí, fijaros, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es una vinculación combinatoria. Yo no sé ni quién es el enemigo de mi enemigo, pero ya me cae bien por el hecho de que se lleve mal con mi enemigo, ¿veis? Sería una derivación combinatoria, ¿no?, en lugar de una vinculación mutua. Otros tipos de marcos, yo por ejemplo, este marco lo veo muy complejo de trabajar, el de distinción. Claro, dos cosas son iguales o distintas. Es decir, no sé, me parece que un poco la distinción no acabé mucho de meter. La comparación, ya hemos puesto ejemplos, por ejemplo, mayor que, menor que, ¿no?, en cualquiera de dimensiones, ¿no? Pero, por ejemplo, mayor que y menor que, no hablemos ya de tanto las relaciones de tipo perceptivas, sino las relaciones convencionalmente arbitrarias, ¿no? Tú dices, por ejemplo, una persona es más guapa que otra, eso es relativo, o es más atractiva que otra, o menos atractiva que otra, o una persona es más inteligente que otra, menos inteligente que otra, o una persona me cae mejor, me cae peor, más simpática, ese tipo este hecho es más moral, menos, este hecho es más inmoral, este es más ético, menos ético, etc. Claro, todas las valoraciones que hacemos de tipo político, ideológico, etc., tienen mucho que ver con comparaciones, ¿no?, con marcos de comparación. El tema de relaciones jerárquicas hace referencia hasta qué punto ciertos elementos están relacionados jerárquicamente con otros, en el sentido de que son parte de otro, ¿no?
Por ejemplo, imaginaros, una persona aprende que Sevilla es una parte de Andalucía. Y después le dicen que Andalucía es una parte de España. Y después le dicen que España es una parte de Europa. Entonces, claro, si le preguntan, por ejemplo, eso son las tres cosas que le han enseñado. Y si le preguntan, ¿es Sevilla una parte, o sea, ¿está Sevilla en Europa? La respuesta obviamente sí. Y esa es una relación derivada, no es una relación, perdón, es una relación derivada de forma combinatoria, ¿no? Etcétera. Pues este tipo de relaciones, ¿no? Las relaciones temporales, que también se ponen que aprender en el marco, es decir, qué cosas vienen antes, qué cosas vienen después, que vienen simultáneas, distantes, antes, después, etcétera. También. Relaciones espaciales, que está arriba, que está abajo, que está a la derecha, que está a la izquierda. Estas cosas que enseñaban muy bien, estos marcos relacionales enseñaban muy bien en el barrio Sésamo, ¿no? Porque el barrio Sésamo, lo curioso es que conseguían la atención de los niños muy pequeños y repetían, y repetían, y repetían, y enseñaban muy bien estos conceptos con muchos ejemplos distintos y sin aburrir. Relaciones de condicionalidad y causalidad. Esto es la causa de esto otro. Si ocurre este fenómeno, entonces ocurre este otro, etc. Son todos, como veis, relaciones arbitrariamente aplicadas al mundo a través de claves relacionales y con posibles transformaciones de funciones a través de claves de Zenfunk, ¿no? Las relaciones deícticas, estas me gustan especialmente. Las relaciones deícticas son aquellas que establecen un marco relacional, vamos a decirlo en plan pomposo, que generan el sentido del yo. Las relaciones deísticas son siempre relaciones que tienes tú con el resto del mundo, ¿no? Y eso se le enseña al niño desde pequeñito, claro. Fijaros, a veces con marcos que tienen que ver con otras cosas, como son los marcos espaciales. Por ejemplo, al niño pequeñito se le enseña cerca o lejos, siempre en relación a él. Después tendrá que llegar un momento en que sea capaz de derivar que si fulanito está más lejos de mí que menganito, entonces que el otro está más cerca, etcétera. O ¿quién está más cerca? ¿Estos dos o cualquier, etcétera? Ese tipo de comparaciones, ¿no? Pero las relaciones deísticas te dicen, por ejemplo, mi casa, tu casa, mi padre, tu padre, el padre de tu amigo, de no sé qué. El mí, por ejemplo, te va diciendo, te va situando en el mundo, ¿no? Frente al otro, ¿no? Entonces, estos son los marcos deísticos, las relaciones deísticas. Bueno, todo lo que tiene que ver el lenguaje del yo, es decir, el lenguaje que hace referencia a tu misma persona, ¿vale? Y esto es importante porque, digamos, tener un sentido del yo, de alguna forma, se va a desarrollar como consecuencia de este entrenamiento, como consecuencia de el niño pequeño, ¿no? Y claro, como decía antes, ¿no? Cuando hablábamos de... Es decir, siempre nos vemos a través de los ojos de los demás. Y claro, si tú construyes una especie de yo en base a soy un desastre, porque los demás te lo dicen, ¿no? Soy un desastre, no sirvo para nada, nunca consigo mi objetivo, etcétera y tal, pues claro, tienes una imagen del ti muy penosa, que a lo mejor se corresponde con la realidad, porque eres penoso, o a lo mejor no se corresponde en absoluto, y tienes un sentido del yo, digamos, ha establecido unas relaciones deísticas que hay que modificar de alguna forma, ¿vale? Bueno, he metido un poquito, muy simplemente, lo que es la base de la teoría de los marcos relacionales, tal como yo lo he contado, creo que no hay ningún problema, ¿vale? Vayamos a la equivalencia que vimos antes. ¿La simetría qué es? Una vinculación mutua. Si A es igual a B, B es igual a A y B, se han relacionado directamente. La transitividad, una vinculación combinatoria. Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. A y C nunca las hemos relacionado directamente en el entrenamiento. Se relacionan mediados por el elemento B. La equivalencia, lo mismo, una vinculación combinatoria. Y recordar, la transformación de funciones, por ejemplo, en una clase de equivalencia significa que si yo cambio la función de algún elemento de la clase, todos los demás, en esa función, todos los demás elementos van a cambiar en la misma dirección, porque son equivalentes. Que es lo que veíamos en el experimento de Bauhan. Un conjunto de estímulos artificialmente tratados como una clase, o bien eran reforzados en un momento determinado, o bien eran extinguidos en un momento determinado. Cuando eran reforzadas, bastaba pasar a extinción con algunos de ellos para que se transformaran automáticamente y todos los demás fueran también estímulos delta, en lugar de haber sido discriminativos. ¿Vale? Pues exactamente ahí se ve muy bien el concepto de transformación de funciones, ¿no? Bueno, una derivación de todo esto fue la terapia de aceptación y el compromiso. Yo sé que mucha gente está muy interesada en este tipo de cosas y tal. Bien, la terapia ACT es un hijo indirectísimo de la teoría de los marcos relacionales. Quiero decir,
Hola, soy Santiago Benjumea y el tercer módulo del curso de experto en análisis funcional del comportamiento está ya en la web de Engrama.